Amigos, muy buenas noches. Otra vez con una nueva entrega sobre los eventos finales. Hoy vamos a estudiar sobre un grupo que va a concluir el trabajo de Dios aquí en la tierra. Mientras estudiamos ese grupo, no sin antes elevar nuestra oración a Dios. Padre bueno, Padre justo, Padre santo, Padre misericordioso, en tus manos nos encomendamos. Envía tus ángeles para que estén con nosotros y que ellos nos abran el entendimiento y podamos entender tu palabra con el gozo que Cristo quiere que la tengamos en obediencia. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Muy bien, mis hermanos. Hoy comenzamos una serie de estudios sobre los 144,000. Son 14 estudios sobre los 144,000. Pero vamos a iniciar con Apocalipsis, el capítulo 14, comenzando en el versículo 1. Capítulo 14. Y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas, y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 animales, y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Muy bien, mis hermanos. Ahora nosotros leímos el capítulo 14, versículos 1 al 5. Ahora vayamos a Apocalipsis, el capítulo 7. Y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Bien, mis hermanos. Estos dos pasajes, Apocalipsis 7, del 1 al 5, y Apocalipsis 14, del 1 al 5, son las únicas referencias que la Biblia presenta específicamente de los 144,000. Y luego, después que leemos el versículo 5 de Apocalipsis 7, comienza a numerar a las 12 tribus y 12,000 tomados de cada uno de las tribus de ellas. Y recuerden que comienza diciendo: de la tribu de Judá, 12,000, de Rubén, de Gad, de Aser, de Neftalí, de Manasés, de Simeón, de Leví, de Isaacar, de Zabulón, de José y Benjamín, 12,000 sellados. Mientras miramos este pasaje, necesitamos recordar que estamos estudiando un libro simbólico llamado Apocalipsis. Un libro que comunica sus mensajes usando símbolos. Y
debemos recordar que este caso no es la excepción. ¿Por qué 144,000? El número 12 es el número del pueblo de Dios. 12 tribus, 12 apóstoles, 12 patriarcas. El 12 es el número del pueblo de Dios. Ahora 1000, la denominación más alta en el idioma griego bíblico era el 1000. Es como hoy que usamos millones. Antiguamente el número más alto en la numeración griega, o sea, el Apocalipsis fue escrito en el griego koiné o del pueblo. Pues ese idioma con que está escrito el Nuevo Testamento, la denominación más alta era 1000. Para nosotros son millones, billones, trillones, cuatrillones, quintillones, sextillones, y así subimos. Es decir, número 12 por 12 nos da 144. Por 1000, que es la cifra más alta que existía en el idioma griego bíblico del Nuevo Testamento, nos da 144,000. Ahora bien, nunca el griego bíblico sobrepasaba los 1000. Por eso el 144,000 es un número simbólico. ¿Simbólico de qué? De lo que han de pasar por la crisis final que menciona Apocalipsis 7. Apocalipsis 7 lo que se está haciendo es un censo de las tropas del Señor. Y esas tropas se llaman 144,000. Repito, 12 por 12 por 1000, exactamente 144,000. Vemos en consecuencia que la Santa Ciudad tiene 144,000 estadios cuadrados. Y cuando decimos estadios cuadrados, estamos hablando de que la ciudad de Dios es un cubo. Por eso, en Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 16 leemos: y la ciudad está situada y puesta en cuadro, y su largura es tanto como su anchura. Es decir, la santa ciudad tiene la forma de un cubo, porque tiene lo mismo de largo que de alto y de ancho. Eso es un cubo. ¿Saben ustedes que el lugar santísimo era exactamente igual, un cubo? ¿Cómo lo sabemos? Si nos vamos a Primero de Reyes, el capítulo 6, y el versículo 6, ¿verdad? Versículo 20, leemos a continuación lo siguiente: y el oráculo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 codos de ancho y otros 20 de altura. ¿Ves? Lo mismo de largo que de ancho y de largo. Es el lugar santísimo, y los vistió de oro purísimo. Asimismo cubrió el altar de cedro, de suerte, dice aquí el versículo 19, y adornó el oráculo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. ¿Ven? ¿Dónde estaba colocado el arca del pacto? En el lugar santísimo. ¿Y cuánto medía el lugar santísimo? Lo mismo de ancho, de largo y de alto. Es decir, 20 codos, es más o menos 9 metros de largo, con 9 metros de ancho, por 9 metros de alto. Es decir, el lugar santísimo era cuadrado, o mejor dicho, era un cubo.
Entonces la santa ciudad es un cubo. ¿Por qué? Porque dice aquí que la ciudad está situada y puesta en cuadro, y su largura es tanto como su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios, la largura y la altura y la anchura de ella son iguales, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. ¿Ven? La santa ciudad tiene 144.000 estadios cuadrados. ¿Por qué? Porque me dice aquí en el capítulo 21, en el versículo versículo 12, y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los de las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al oeste 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, y el que hablaba conmigo tenía una medida de una caña de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro, y la ciudad está situada en un cuadrado, es decir, dice que el muro tenía 144 codos. ¿Ven? Es decir, mis hermanos, podemos ver en consecuencia que la santa ciudad tiene 12.000 estadios. 12.000 estadios. O sea, la nueva Jerusalén, que es la esposa del Cordero, tiene un espacio de 144.000 estadios cuadrados. Ahora, cuando leemos esto de Apocalipsis, el capítulo 21 y los versículos 16 y 17, tenemos que tomar en cuenta si estos 144.000 son literales o si son simbólicos. Vamos a desmenuzar o explicar. ¿Son simbólicos o son literales los 144.000? Nos dice en Apocalipsis 14, con relación a ellos, tome nota, mantenga la atención a lo que estamos estudiando. El versículo dice, versículo 4, con relación a los 144.000, estos son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Pregunto, ¿puede un matrimonio contaminar a la pareja o a ambos? No. La Biblia dice que el matrimonio no contamina. ¿Dónde lo dice? En Hebreos capítulo 13 y el versículo 4, que leemos: honroso es a todos el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Honorable. Y el lecho conyugal sea sin mancilla. Entonces, lo que Pablo está diciendo, que en la relación del matrimonio, un hombre no se contamina con una mujer, en ningún sentido. Así que los 144.000 eran vírgenes. ¿En qué sentido eran vírgenes? Porque dice que no se habían
contaminados con mujeres. ¿Cuál es la mujer y cuáles son las mujeres que menciona Apocalipsis 14 que servían de contaminación al mundo, exceptuando a los 144,000? En Apocalipsis, el capítulo 17, nos dice, versículo 15, y en su frente, comienzo en el versículo Apocalipsis, el capítulo 17. Pasamos al versículo 1 en adelante. Capítulo 17. Oigan bien. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Una pausa. Esta mujer es un poder religioso, el papado, quien le va a hacer la guerra contra con el falso profeta, contra el Cordero, representado en su pueblo. Y dice que estaba adornada de piedras preciosas y tenía un cáliz de oro, es decir, una copa llena de vino corrompido, es decir, de falsas enseñanzas o de falsas doctrinas. Ahora, oiga el versículo 15, qué demoledor es la descripción que da el ángel. Y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Ven, si es madre, es porque tiene hijas. ¿Cuáles son las hijas de esta madre, que es el papado? Las denominaciones protestantes que niegan la santidad del sábado y niegan que el alma es mortal. Esas dos doctrinas cardinales, que son las mismas que se enseñan tanto en el catolicismo como en el protestantismo, son dos doctrinas que por eso se llama el protestantismo apóstata. ¿Apóstata de qué? De que renunciaron a la verdad cardinal de que los muertos nada saben, de Eclesiastés 9, 5 y 6, y de que el sábado el día del Señor, según Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Entonces, vemos que estas son vírgenes simbólicas. ¿En qué sentido? Porque no se contaminaron ni con Babilonia la Grande, ni con las hijas de Babilonia, porque es la madre de las rameras. Recuerden ustedes que Jesús habló de 10 vírgenes en el Evangelio según San Mateo. En San Mateo, el capítulo 25, el Señor Jesucristo, describiendo a las 10 vírgenes, dice lo siguiente. Capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Ven? Estas vírgenes, 10 vírgenes, son el símbolo de la iglesia. Es un término aplicado al nuevo nacimiento. Es más, hay una cita aquí en el libro Palabras de Vida, el Gran Maestro, de la Pluma Inspirada, en la página 335, si mal no recuerdo, dice la Pluma Inspirada que la página 336, la sierva de Dios
dice, oiga lo que dice ella con relación a la palabra vírgenes. Las dos clases de personas que esperaban representan dos clases que profesan estar esperando a su Señor. Se las llama vírgenes porque profesan una fe pura. ¿Por qué se llaman vírgenes? Porque profesan una fe sin contaminación. Así que el término vírgenes o virgen se refiere a cristianos llenos del Espíritu Santo, quienes han sido lavados por la sangre del Cordero. Ahora bien, vemos entonces que vírgenes significa que profesan una fe pura. Por eso se llama vírgenes. Cuando una persona es virgen, en la teología, virgen es todo aquel que acepta al Señor y al entregarse a Él se está casando con su Señor como una virgen. Ahora bien, el número 5, tú sabes que hay en la numerología bíblica, cada número tiene un valor numérico. Por ejemplo, el número 5 representa el número de la gracia. Es decir, las 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran fatuas. ¿Por qué? Porque ambas tuvieron la oportunidad de ser personas listas para trasladarse con el esposo cuando viniera. Pero ese número 5 que significa el número de la gracia, representa a aquellos que aceptaron a Jesús. Ahora, cuando vamos a Apocalipsis, encontramos que estos 144,000, en el versículo 9 nos dice: después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Entonces, vamos a descifrar todas esas nomenclaturas que estamos viendo, como vírgenes, como 144,000, como con palma de victoria, etcétera, etcétera. ¿Por qué estas vírgenes, estos 144,000 que eran vírgenes según el Apocalipsis 14, por qué no se contaminaron con mujeres? Si leemos a 2 de Corintios, el capítulo 11 y el versículo 2, leemos: te he desposado como una virgen casta para Cristo. Cristo no se casa con mujeres no vírgenes. ¿Cuáles son las mujeres vírgenes? Si una persona está en el mundo pecando, haciendo de todo, y va y se convierte al Señor, el Señor no se está casando con una mujer usada. Al ser bautizada, esa persona nace de nuevo física, mental y espiritualmente. Y se lo voy a probar. Vamos al libro de Romanos. Romanos, el capítulo 6. Y el versículo 6 y el versículo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús
somos bautizados en su muerte. Atención ahora, porque somos sepultados juntamente con él, ¿a qué? A muerte, por el bautismo. Es decir, cuando usted es sumergido en la pila bautismal o en el bautisterio, usted muere. Lo acabo de leer aquí. Porque somos sepultados. En el griego dice, porque fuimos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo. Es decir, cuando una persona es bautizada en el Señor, está muriendo física, mental y espiritualmente. Sigue diciendo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Romanos 6, 3 y 4. Es decir, y el versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a lo de su resurrección. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿ves? La vida antigua de pecado, juntamente fue crucificada con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho o anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que es muerto, justificado es del pecado. Y el versículo 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, versículo 9, habiendo resucitado desde los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque el haber muerto al pecado murió una vez, más al vivir a Dios vive. Y ahí remata en el versículo 11, así también vosotros pensad que cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué le parece? Cuando una persona se bautiza, muere física, mental y espiritualmente. Y si usted era una mujer ya que había tenido intimidad sexual antes de bautizarse al Señor, cuando usted viene a la iglesia, el Señor es una reparación total y Cristo se está casando con una mujer o con un hombre, casándose con una mujer y con un hombre, se está casando como que, como una persona nueva, como si nadie, si ningún hombre la hubiera tocado, ni ninguna mujer lo hubiera tocado. Es virgen. Y además, en el libro de Corintios, es mucho más claro. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, y el versículo 17 nos dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ellas nuevas. ¿Qué? Todas son hechas nuevas. Es decir, para Cristo su vida pasada no cuenta cuando usted se entrega a Él. ¿Es usted una virgen o un hombre virgen o una mujer virgen? ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por medio de la aceptación y el bautismo. Cuando usted se bautiza, se está bautizando en la muerte de Cristo, muriendo con Él. Muriendo con Él. Para que andemos en novedad de vida. Por eso es que una mujer virgen, sin haber conocido a un hombre, o un hombre que sin haber conocido a una mujer, si se entrega a Cristo, es virgen, sea o no sea en su vida sexual, activo o inactivo, cuando se entrega a Cristo, es una virgen, porque cuando se entrega al Señor y se bautiza, esa persona muere y resucita con Cristo
con un cuerpo nuevo. Yo no sé si usted me está siguiendo la idea. Por eso es que somos vírgenes, aunque tengamos hijos, aunque tengamos hijas, aunque tengamos una pareja. Somos vírgenes del Señor. Es decir, pertenecemos al Señor. Entonces, vemos que la palabra virgen, 2 Corintios 11:2 nos dice, te he desposado, o sea, me he casado contigo como una virgen casta para Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o sea, nuevo nacimiento tiene. Para Dios no cuenta el pasado. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Así que, mis hermanos, tenemos que entender el simbolismo que esto representa. ¿Saben? Estas vírgenes que menciona Apocalipsis 14 con relación a los 144,000, nos dice, esos son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Ahí va. ¿Cómo puede ser virgen un hombre casado? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El libro de Efesios, el capítulo 2, el apóstol Pablo nos dice textualmente, Efesios, el capítulo 2, dice aquí, versículo 5. Versículo 5. Ustedes van a ver cómo el apóstol Pablo en Efesios, el capítulo 2, ustedes van a ver cómo él define la virginidad de la iglesia. Vean, oigan. Capítulo 2. Y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿En qué estábamos nosotros? Muertos en delitos y pecados. En que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús nos resucitó. O yo hago una pregunta. Cuando una persona resucita, ¿resucita con los gusanos? ¿Resucita con la hediondez del cuerpo descompuesto? No, resucita con un cuerpo nuevo, como si nadie lo hubiese tocado. Por eso es que el cristiano, cuando entrega su vida a Cristo, es una virgen. Porque aquí me dice que Cristo nos resucita y nos sienta en el cielo, en los lugares celestiales a la diestra. Entonces, mis hermanos, la palabra virgen implica persona que no ha tenido contaminación con ninguna otra mujer ni con ninguna otra denominación religiosa, sino solamente sirve al Cordero por donde quiera que va. Ahora, oiga lo que dice aquí Apocalipsis 14, refiriéndose a los 144,000. Dice aquí, versículo 1, y miré,
Eso es Apocalipsis, el capítulo 14, y el versículo 1 hasta el 5 nos dice lo siguiente. Capítulo 14. Y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. ¿Qué tenían ellos escrito? El nombre. ¿Qué es el nombre? El nombre no es una simple nomenclatura. Ustedes van a ver lo que significa nombre para Dios en la Biblia. Lea conmigo al libro de Éxodo, el capítulo 34. Éxodo 34. Dice así, citamos: versículo 5. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos, sobre los bisnietos y sobre los tataranietos. ¿Qué está describiendo Dios de él? Dice su nombre, clamando el nombre de Jehová, del versículo 5. Y entonces el nombre de Jehová él lo comienza a traducir, a explicar. Dice: Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona. ¿Ve? Ese es que está describiendo Jehová de su nombre, el carácter. ¿Qué está describiendo? El carácter. El mismo Dios dice: yo me llamo Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y bondad y verdad, que perdono. Eso está describiendo él mismo su nombre, que es el carácter. ¿Aló? ¿Qué es su nombre? El carácter. ¿Quién dice eso? El mismo Dios en Éxodo 34, 5, 6 y 7. Ahora, volviendo a los 144,000, dice que tienen el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Aquí es donde se elaboran los pensamientos. Tener el nombre de Dios en las frentes de los 144,000 implica tener el carácter de Dios expresado en sus frutos. ¿Qué es lo que tienen en la frente? El carácter de Dios. ¿Y qué nos dice Hebreos el capítulo 8 con relación al nombre de Dios? Hebreos el capítulo 8 y el versículo 10 nos dice: por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Ven? ¿Qué es la mente de Dios? Entonces, Cristo es la mente de Dios. Ahora, si Cristo es la mente de Dios, ¿qué es Cristo? Hay una cita muy elocuente de Cristo de Elena White en el Comentario Bíblico tomo 5, página 1105, que describe a Cristo. Oiga bien qué forma más impresionante. Cristo es la encarnación de la ley de Dios. Elena White, Comentario Bíblico tomo 5, página 1105. ¿Qué es Cristo? La encarnación de la ley. ¿Qué es lo que Cristo el Espíritu Santo va a escribir en nuestras mentes? Su santa ley. ¿Y qué es su santa ley? La ley de Dios es un trasunto, una copia del carácter de Dios. Y entonces Cristo es la encarnación de la ley.
Por tanto, no puede existir cielos nuevos y tierra nueva sin que exista la ley. Y cuando veamos a Cristo, la tierra nueva, o mejor dicho, cuando veamos a Cristo viniendo en gloria, veremos a la ley de Dios encarnada en esa persona. ¿Ustedes me están siguiendo? La ley de Dios es lo que dice cómo es Dios. Y como la ley me dice cómo es Dios, no puede haber salvación independiente sin tomarse en cuenta la ley, porque Dios me perdonó a través de Cristo, que es la encarnación de la ley. Y ahora, ¿dónde estaba la ley de Dios? La ley de Dios estaba en el corazón de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? El Salmo 40. Salmo 40 y el versículo 8 nos dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. ¿Dónde estaba la ley de Dios? En Cristo, en la mente, que se traduce como corazón o entrañas. Porque antiguamente se pensaba que el asiento de las emociones estaban en las vísceras y en el corazón. Pero realmente es en la mente donde Dios quiere morar. Y como la ley de Dios estuvo escrita en la mente de Cristo, y Cristo es la mente de Dios Padre, y Cristo es la encarnación de la ley, y la ley estaba escrita en la mente de Cristo, entonces, ¿qué es el carácter de Cristo? ¿Qué es el carácter de Dios? Que tiene los 144,000. Tienen la ley de Dios en su mente. ¿Cómo es que dice el salmista David? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Eso es el justo. Se pasa la noche y el día meditando en la ley de Dios. ¿Y qué es la ley de Dios? Es Cristo en forma escrita. Dicho de otra forma, Cristo es la ley encarnada. La ley es Cristo en forma escrita. Y la Biblia es Cristo en forma narrada en la historia. ¿Me van siguiendo? Entonces, hermanos y amigos, vemos que los 144,000 tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes, en su mente, que significa que el carácter. ¿Y cómo se forma el carácter? El carácter se forma con las cosas que vamos haciendo, sean estas buenas o malas. Porque el carácter se fija con la repetición de las cosas que se van haciendo. Entonces el apóstol Pablo, que no era psicólogo sino filósofo, pero el Espíritu Santo sí es psicólogo, le inspira al apóstol Pablo, y cuando él escribe la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3 y el versículo 18, él dice cómo podemos ser nosotros transformados a la imagen de Dios. Dice aquí, 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, dice el libro Hijos e Hijas de Dios, página 337, la sierva de Dios dice que la gloria de Dios es el carácter. Temed a Dios y darle gloria. O sea, revelen el carácter de Dios en ustedes,
porque la hora de su juicio ha llegado, dice Apocalipsis 14:7. Entonces, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Es decir, cuando nosotros contemplamos a Cristo, estamos siendo transformados de gloria en gloria, o sea, de perfeccionamiento del carácter. ¿Y cómo nosotros podemos mirar a Cristo si Cristo no está en persona en la tierra? Porque Cristo está en dos lugares. Él está en el cielo en persona, pero está en la tierra en un libro. Diferente a nosotros. Nosotros estamos en persona en la tierra, pero en el cielo estamos escritos en un libro. Pero Cristo no, Cristo está en persona en el cielo, pero en la tierra está en un libro llamado la Santa Biblia. ¿Me está siguiendo? Por eso es que los 144,000 tienen el nombre de Dios Padre en su frente, o sea, tienen presente los 10 mandamientos, los 4 primeros para Dios y los 6 restantes para el prójimo. No sé si me están siguiendo el estudio. Capítulo 17. Ven, entonces, de los 7 años. Volviendo al punto, tener el nombre de Dios en la frente da un sentido de pertenencia, de propiedad. Por eso el que tiene el sello de Dios en la frente es porque es propiedad del Señor. No se refiere a un tatuaje, porque Dios condena el tatuaje. En Levítico 19, versículo 28, nos dice: no os hagáis incisiones por un muerto, ni tatuajes, yo soy Jehová. O sea, Dios prohíbe terminantemente el tatuaje. Entonces, el nombre de Dios en la frente no es un microchip, ni tampoco es un tatuaje. El nombre de Dios en la frente, según los textos que hemos leído, es el carácter de Dios expresado en los 10 mandamientos. ¿Y saben ustedes cuáles son las personas que van a entrar al cielo? Lea conmigo a Isaías, el capítulo 26. Y voy a decir algo que yo quisiera, no quisiera decirlo, pero lo voy a decir. Todos los textos que estoy dando me lo está dictando el Espíritu Santo ahora mismo. Esos textos no están en el estudio. Es el Espíritu Santo que me va diciendo: vete a tal libro, tal versículo, ¿verdad? Él me está diciendo. Y ahora este texto es la continuación. Lo que yo estoy dando, la mayor parte del estudio de hoy que yo estoy dando, no está escrito. Me lo está dictando el Espíritu Santo para que yo se lo diga a ustedes. Y oiga lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 26, versículos 1 y 2. En aquel día cantarán este cantar en la tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Realmente en el idioma hebreo está en singular, es decir, guardadora no de verdades, sino de la verdad. Viene la pregunta: ¿y en el Antiguo Testamento qué era la verdad? En los días de Isaías, que escribe este libro, ¿qué era la verdad en los días de Isaías? El Salmo 119 y el versículo 142 nos dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. ¿Qué era la verdad para el Antiguo Testamento? La ley de Dios. Y aquí me dice que las puertas de la santa ciudad se van a abrir para la gente justa que guarda la verdad, es decir, que guarda los 10 mandamientos. Pregunto, ¿qué tienen entonces estos 144,000 en la frente? La ley de Dios.
que es una copia del carácter de Dios. Pregunto, ¿los 144,000 son literales o simbólicos? No pueden ser literales porque las 12 tribus no existen hoy. Las 12 tribus desaparecieron en el año 70, cuando Roma le pegó fuego a la santa ciudad. Así que vemos que es un Israel espiritual. ¿Y cómo sabemos que es un Israel espiritual? Me está diciendo ahora mismo el Espíritu Santo que vaya a Romanos. Todo esto no está en el estudio de hoy, son aditamentos para enriquecer el estudio. Oiga lo que dice Romanos el capítulo 2. Y déjenme decirles, el que goza es que predica, el que no predica no goza. Simula el gozo, pero no goza. Y no sabe el gozo que yo tengo ahora mismo predicando, sabiendo que Dios me está usando. Oiga lo que dice aquí en Romanos capítulo 2. Mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Y el versículo 28 dice el apóstol, porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en el interior. Es decir, no es judío el que nace en Israel o en Judea. Judío es aquel que acepta la palabra de Dios y la obedece. Ese es judío. Entonces, los 144,000 son judíos espirituales, dando a entender que estarán diseminados en el mundo entero, que podrían estar compuestos por africanos, por asiáticos, por europeos, por americanos de América, de antillanos, etc. Entonces, hermanos y amigos, podemos decir que la lista que presenta Apocalipsis 7 sobre los 144,000 es muy diferente a las otras listas que están en el Antiguo Testamento. Y existe una lista de 12 tribus de Jacob en el Antiguo Testamento, pero en ningún lugar se reproduce esa lista. Por ejemplo, la tribu de Leví es incluida en la lista en el Antiguo Testamento, pero Leví no es contado porque la herencia de Leví fue distribuida entre todas las tribus. Es decir, donde aparece Leví, Efraín no está. Y no solamente Efraín no aparece, sino también Dan, siendo una de las 12 tribus. Sin embargo, tanto Efraín como Dan son omitidos en la lista de los 144,000 en Apocalipsis 7. Por ejemplo, mire, encontramos en Apocalipsis capítulo 7 que nos dice lo siguiente. ¿Cuáles son las tribus que menciona Apocalipsis 7? Las 12 tribus está Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Pero no está ni la tribu de Dan, ni está la tribu de Efraín. ¿Y quién toma el lugar de Efraín? La tribu de... encontramos a José, que era hijo de Manasés. Perdón, encontramos a José y encontramos a José y también a su hijo Manasés. Es decir, las dos tribus de las 12 que menciona Génesis 49, ni aparece la tribu de Dan, ni aparece la tribu de Efraín en Apocalipsis 7 de las 12 tribus de los 144,000. ¿Por qué no aparecen? ¿Por qué las tribus de Dan y Efraín son omitidas y sustituidas por José y por su hijo Manasés? Es que tanto Efraín, la tribu de Efraín, como la tribu de Dan eran tribus idólatras. Léalo
en Oseas 4:17, si a Efraín le gustan los ídolos, déjalo. Y el juez 18 dice que Dan era idólatra. Y ambas tribus se sumergieron en la idolatría, y sabemos que ningún idólatra puede ser contado con el Israel espiritual. ¿Sabe por qué? Porque en Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 8 nos dice: más a los temerosos, o sea, a los cobardes e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y a los hechiceros y a los idólatras y mentirosos, su parte será en el lago ardiente con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y Apocalipsis 22:15 nos dice: mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los disolutos, los homicidas y los idólatras y los que aman la mentira. ¿Por qué no estarán Dan y Efraín? Porque eran idólatras. Entonces, esas dos tribus fueron sustituidas por José, el hijo menor, el hijo de José, hijo de Jacob, José, que fue vendido por 30 piezas, y su hijo Manasés. Así que, mis hermanos, según Romanos 2:28 y 29, nos enseña que son los del Israel espiritual quienes conforman los 144,000. Repito, no son números literales, son simbólicos. ¿Por qué son 144,000? Porque es 12 el número del pueblo de Dios, por 12 nos da 144, por 1000, que es el número mayor en el griego bíblico, son 144,000. Es decir, la plenitud del pueblo de Dios será salvo con los que quieran ser salvos. Por eso Romanos 9:6 al 8 nos dice: no es que la palabra de Dios haya fallado, sino que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Israel te será llamada descendencia. Esto quiere decir que no los hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son contados como descendientes. Entonces, ¿quiénes son los judíos? Los judíos espirituales que menciona Romanos 2:28 y 29, que leí hace varios minutos. Ya que en Gálatas 3:28 y 29 nos dice que ya no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, ya que sois de Cristo. De cierto sois descendientes de Abraham y conforme a la promesa herederos. Fíjense, hermano mío, en Romanos 9:24-26 nos dice: a nosotros, a quienes ha llamado, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Así también dice Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la no amada. Y a los que se les dijo: vosotros no sois mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Fíjense, mis hermanos, que José tuvo dos hijos. Uno se llamó Efraín y el otro se llamó Manasés, hijos de una mujer egipcia. Y recuerde que los egipcios entendían dicha descendencia, y ellos, tanto Efraín como Manasés, pertenecían a una casta gentil. Entonces, en Génesis 48:14 dice: entonces Israel extendió su mano derecha, así Jacob, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y a su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos más a propósito, aunque Manasés era el primogénito. O sea, cuando Jacob bendijo a los hijos de José, cruzó los brazos así, bendiciendo al mayor por menor y al menor por mayor, como símbolo de adopción. Es decir, al Jacob cruzar sus brazos y adoptar a los hijos de José, por la cruz de Jesús, ahora los gentiles son adoptados por Cristo y son hijos de Israel y del Altísimo. Y esto entonces nos lleva al contexto de que Romanos 11 nos dice: si algunas ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y has
sido hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que tú no sustentas la raíz, sino la raíz a ti. Es decir, somos adoptados por la familia real y en consecuencia somos parte del Israel de Dios. Por eso termino con esta cita de Gálatas 6:15 al 16, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Lo que vale es la nueva creación. Para todos los que sigan esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos, lo mismo que para el Israel de Dios. Así que, mis hermanos, esto está bien claro. Los 144,000 no se refieren a las 12 tribus literales, porque esas tribus no existieron. No existieron en los días en que Juan escribió Apocalipsis. Habían desaparecido. Entonces se refiere a las 12 tribus espirituales esparcidas en el mundo entero. Entre ellos estamos tú y yo. Y los 144 tienen el nombre de Dios en la frente, que es el carácter, que es su santa ley. Y ellos no se han contaminado con mujeres. ¿Cuáles mujeres? Las mujeres que menciona Apocalipsis 17 de Babilonia la Grande y sus hijas, la ramera, que son falsas doctrinas que no tienen nada que ver con nosotros. Hermanos, este estudio interesantísimo continúa mañana, si Dios lo permite. Oremos. Padre, gracias por este estudio de los 144,000. Ayúdanos a poder participar del gozo del Señor y aspirar a ser uno de los 144,000. Un número simbólico que representa a tu pueblo en el mundo entero, que va a pasar por el tiempo de angustia sin conocer la muerte. Danos la paz del descanso y el gozo del Señor. Oración ofrecida en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, mañana, si Dios lo permite, a las 8 de la noche, hora República Dominicana, vamos a continuar este interesantísimo estudio sobre los 144,000. Gracias por escucharme, gracias por verme. Te habló el profesor Ramón Romero. Bendiciones.